Hola a todos y bienvenidos a la tercera y última sesión del curso de Incoterms para principiantes, guía práctica para el comercio internacional. Durante las sesiones anteriores ya hemos cubierto los conceptos básicos y los diferentes tipos de Incoterms. Hoy nos vamos a centrar en cómo elegir el Incoterm adecuado dependiendo de ciertos factores clave y analizaremos la naturaleza de la mercancía. También vamos a abordar algunos casos prácticos y vamos a realizar algunos ejercicios para poner en práctica todo lo aprendido. Como ya lo dije, vamos a hablar sobre los factores a considerar al elegir un Incoterm, la naturaleza de la mercancía, casos prácticos, análisis de la consecuencia y algunos ejercicios prácticos. Pero antes de avanzar a la parte de los factores, vamos a recordar un poquito lo que se ha visto en las sesiones anteriores. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales que establecen las responsabilidades del comprador y el vendedor en el comercio internacional. Estos fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional. En los factores a considerar al elegir un Incoterm tenemos como primero el modo de transporte. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de transporte, que es el transporte marítimo y el transporte multimodal. Algunos Incoterms son específicos para el transporte marítimo, como el FOB, el CFR y el CIF. Si se utiliza este tipo de transporte, es muy importante elegir el Incoterm que se adapte a esta modalidad. ¿Por qué? Porque si no eliges este Incoterm, puede que haya conflictos o malentendidos con el comprador. Y en el transporte multimodal, hay algunos Incoterms como el CPT, el CIF, el DAP y el DDP que son un poco más flexibles y un poco más aplicables a varios modos de transporte, por lo que son adecuados cuando se usan combinaciones de medios, como el terrestre aéreo, terrestre marítimo. En segundo lugar tenemos la distribución de riesgos. Es importante mencionar que los Incoterms varían en cuanto al momento en que el riesgo se transfiere al vendedor o al comprador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a elegir un Incoterm, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos como vendedor la responsabilidad hasta un punto en específico. Si elegimos el EXW, tenemos que tener en cuenta que nuestro riesgo o nuestra responsabilidad va a llegar hasta donde la mercancía está disponible para la recogida en las instalaciones del vendedor. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy vendiendo manzanas, vamos a poner que estoy vendiendo manzanas. Yo vendo manzanas y elijo el Incoterm. Mi responsabilidad como vendedor de manzanas es cuando lleguen por las manzanas a mi lugar donde yo las estoy fabricando o donde yo las estoy recogiendo o cosechando. De ahí para adelante, todas las responsabilidades del comprador. Él se encarga de pagar fletes, de pagar seguros, buscar el tipo de transporte, buscar todo. En cambio, si yo como vendedora de manzanas eligiera el CIF o el CFR, el vendedor va a asumir, yo voy a asumir el riesgo hasta que, por ejemplo, las manzanas estén en el buque o estén en el lugar donde yo vaya a entregar esa mercancía. Como siguiente tenemos los costos involucrados. Algunos Incoterms implican que el vendedor cubra más gastos, el transporte, seguro y otros gastos adicionales. Al elegir un Incoterm hay que tener muy en cuenta que es importante calcular quién pagará qué y asegurarse de que ambas partes entiendan bien cómo se dividen los costos. Porque muchas veces puede haber un malentendido, porque si yo no pagué ese flete o yo no pagué ese seguro, la otra persona no lo va a querer pagar, pues. Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es tu responsabilidad como comprador y cuál es la responsabilidad de aquella persona como vendedor. El otro punto es la experiencia logística. Algunos Incoterms requieren que el comprador o vendedor tenga un buen manejo de los procesos aduaneros, permisos y otros trámites. Esto es especialmente relevante en el comercio internacional, ya que las regulaciones pueden variar entre países. Si el comprador o vendedor no tiene experiencia con el proceso aduanero o no cuenta con una red logística internacional, podría ser más conveniente optar por Incoterms
como el SIP o el SIF, donde el vendedor asume parte de la responsabilidad de la logística. Tenemos la ubicación geográfica. Si el vendedor y el comprador están ubicados cerca uno del otro, podría ser más fácil para el comprador asumir los costos y riesgos. En cambio, si están en continentes diferentes, puede ser más adecuado otro tipo de Incoterm, donde el vendedor se ocupa del transporte hasta el destino final. Hay que tener en cuenta que la infraestructura del transporte disponible en el país de destino también puede influir en la elección. Si el país de destino tiene puertos o medios de transporte bien desarrollados, hay que tener en cuenta que puede ser un transporte marítimo o, dependiendo de tu ubicación, si está cerca de un puerto también, puede ser un transporte multimodal. El siguiente es el control y responsabilidad sobre el transporte. Algunos compradores prefieren tener más control sobre el proceso de transporte. Por ejemplo, eligiendo un transportista o asegurando la mercancía que van a transportar, o puede optar por otro tipo de Incoterm. Si el vendedor tiene más experiencia en el manejo del transporte y prefiere tener el control sobre la logística, puede elegir Incoterms como el SIF, CPT o DDP, donde el vendedor se encarga de más etapas del proceso, como les explicaba anteriormente. Hay que tener en cuenta muy bien las responsabilidades de cada uno. Tenemos los seguros y cobertura. También el seguro es una parte muy importante en cualquier transacción internacional. Es necesario evaluar el nivel de cobertura que se desea y quién asumirá los costos y los riesgos del seguro. ¿Por qué? Porque estos requieren que el vendedor contrate un seguro que cubra los riesgos durante el transporte. En cambio, si el comprador prefiere asumir el seguro, pues opta por otros Incoterms. Entonces, hay que analizar muy bien cuando quieras hacer un transporte o un envío internacional, hay que tener muy en cuenta y analizar cuáles son las responsabilidades que tú quieres asumir como vendedor. Están los impuestos y los aranceles. Algunos Incoterms, como el DDP, significan que el vendedor asume la responsabilidad de pagar los impuestos y aranceles en el país de destino. Si yo estoy enviando algo a Australia, entonces yo tengo que pagar como vendedor. Si en caso de elegir el DDP, yo pago como vendedor los aranceles que cobra el país destino por yo mandar el producto. Pero en cambio, si eliges el FOB, tú colocas esta responsabilidad automáticamente en el comprador. O sea, él paga esos aranceles en el país destino, en su país. Pero también es importante considerar quién estará mejor posicionado para manejar los impuestos y aranceles, así como las regulaciones locales del país. Si vas empezando y si es tu primer envío al país destino, no es recomendable utilizar el DDP, porque tú no sabes si tu producto va a ser competitivo o se va a vender como tú piensas que se va a vender. Entonces no puedes asumir esa responsabilidad si eres principiante. Tenemos las preferencias comerciales. En algunos casos, el tipo de Incoterm puede estar influenciado por acuerdos previos entre las partes o las preferencias comerciales establecidas. También algunos compradores y vendedores tienen experiencia con ciertos Incoterms o prefieren por encima de otro debido a su conveniencia en la transacción. Esto es más que nada conveniencia. ¿Qué te conviene? ¿Te conviene pagar o no te conviene pagar? ¿Te conviene negociar o te conviene pagar ese seguro? ¿Te conviene pagar ese arancel? ¿Te conviene pagar ese flete? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y por último, tenemos la facilidad de cumplimiento normativo. Esto es dependiendo del país y el Incoterm elegido. Más que nada, algunas mercancías pueden estar sujetas a regulaciones específicas, pueden tener algunos controles de exportación, restricciones aduaneras, licencias, y pues esto debe ser considerado para elegir el Incoterm, ya que algunos términos asignan más responsabilidades en cuanto a la gestión de estas regulaciones. Evaluar estos factores ayudará a seleccionar el Incoterm más adecuado para cada transacción, considerando las necesidades de ambas partes. Siguiendo con este tema, tenemos la naturaleza de la mercancía.
La naturaleza de la mercancía es un factor fundamental a la hora de elegir un Incoterm, ya que influye en la forma en que se deben manejar, transportar, asegurar y entregar las mercancías. Esta puede afectar directamente a las decisiones sobre el Incoterm más adecuado. Te voy a detallar algunas de las mercancías y algunos de los aspectos claves sobre cómo la naturaleza de la mercancía influye en la elección de un Incoterm. Tú debes de saber qué tipo de naturaleza tienes tu mercancía, en qué tipo de transporte lo vas a mandar para saber qué tipo de Incoterm vas a elegir. Tenemos las mercancías peligrosas. Las mercancías peligrosas pueden ser productos químicos, inflamables, tóxicas. Estas mercancías pueden requerir un manejo especial, un embalaje específico y el cumplimiento de algunas normativas internacionales, como algunas regulaciones de la ADR para transporte terrestre o IMDG para transporte marítimo. Para estos tipos de mercancías, los Incoterm más recomendados es el CFR, CIF o DAP. Estos pueden ser preferibles, ya que el vendedor puede gestionar el transporte especializado y asegurarse que se cumplan las normativas de seguridad. ¿Por qué les comentamos esto? Porque es muy importante que tú sepas en qué tipo de transporte vas a mandar tu mercancía. No puedes mandar café en un transporte marítimo. No sabes si se puede humedecer, no sabes si puede agarrar otro tipo de cosas. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo vas a mandar tu producto. Están las mercancías perecederas. Para productos como alimentos, flores o productos farmacéuticos se requieren condiciones especiales de transporte. Por ejemplo, el control de la temperatura. Hay que tener en cuenta eso. Es esencial elegir un Incoterm que permita un control adecuado sobre el proceso logístico. Cuando son mercancías perecederas, es muy normal y muy conveniente que se manden en transporte aéreo. ¿Por qué? Porque el transporte aéreo es el más rápido y el que te puede traer menos problemas. En los Incoterms que se recomiendan para las mercancías perecederas es el CIF, CPT o DDP. Estos son apropiados ya que el vendedor puede gestionar el transporte y asegurar que se cumplan las condiciones necesarias durante el tránsito. Como les comento, el Incoterm que tú elijas va a depender mucho de hasta dónde llegue tu responsabilidad. Están las mercancías frágiles o valiosas. Si la mercancía es frágil, como vidrio, maquinaria delicada o artículos de lujo, el manejo cuidadoso es crucial. Entonces tú tienes que tener muy en cuenta que si tu mercancía es frágil o es valiosa, tú como vendedor te tienes que hacer responsable de la mayor parte del transporte o del traslado para que tu mercancía llegue al lugar donde quieres que llegue. Un vendedor podría preferir elegir un Incoterm en el que asuma más responsabilidades para garantizar que la mercancía se maneje adecuadamente. Los Incoterms recomendados para este tipo de mercancías son el CIP, CIF o FOB, ya que estos te permiten un mayor control del vendedor en el transporte. Está también el volumen y peso de la mercancía. Hay mercancías voluminosas o pesadas. Cuando la mercancía es muy grande o es muy pesada, el costo y la logística del transporte pueden ser unas consideraciones importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú vas a transportar algo te cobran por peso. Dependiendo de la capacidad del comprador o vendedor para manejar estos aspectos, se pueden elegir un Incoterm que permita un control adecuado del transporte y los costos asociados. Los Incoterms que te recomendamos, si te cobran por mercancías voluminosas o pesadas, son el FOB o el CFR. Cuando se trata de transporte marítimo, ojo ahí, en este tipo de mercancías hay que tener en cuenta que cuando es transporte marítimo te recomendamos el FOB o el CFR. Si se necesita un control más estrecho sobre el transporte terrestre o el transporte multimodal, te recomendamos otros dos, que es el DAP o el DPU, que pueden ser opciones a considerar, pero son los más factibles y los más accesibles para el tipo de mercancía. Tenemos el embalaje y el etiquetado. Las mercancías con embalaje especial. Si la mercancía requiere un embalaje especializado,
por ejemplo, para evitar daños durante el transporte, como es el caso de maquinaria o productos electrónicos, el Incoterm elegido debe tener en cuenta las necesidades logísticas adicionales. En este tipo de mercancía o de los Incoterms que recomendamos, o los Incoterms recomendados, son el CIF o el ZIP. Estos pueden ser útiles cuando el vendedor quiere asegurarse de que el embalaje adecuado sea utilizado y que el seguro cubra daños durante el transporte. Vamos a poner un ejemplo práctico, básico. Si yo voy a mandar mercancía con embalaje especial, ¿cuál es el embalaje especial? El embalaje especial es aquel embalaje en el que tú vas a poner un sellito, por ejemplo, de no mojar, no estibar más de 6 cajas. El Incoterm que debes elegir es el Incoterm que tú cubras el seguro tú cubras el seguro en caso de que haya daño durante el transporte. Por ejemplo, si yo tengo una caja o un embalaje especial que dice no mojar y en el transporte se moja, entonces yo como vendedor cubro esa parte, cubro ese seguro. ¿Por qué es conveniente eso y que no lo cubre la parte compradora? Porque tú eres el interesado en que el producto llegue al país de destino. Tenemos las mercancías reguladas. Algunos productos, como productos farmacéuticos, equipos médicos o productos de tecnología, pueden estar sujetos a regulaciones aduaneras o restricciones comerciales específicas, tanto en el país exportador como en el país importador. Es importante elegir un Incoterm que se adapte a estos requerimientos. El más recomendado es el DDP. Es adecuado en estos casos si el vendedor asume la responsabilidad de los trámites aduaneros, los impuestos y aranceles de importación, mientras que el DAP puede ser apropiado si el comprador es quien se encarga de las aduanas. Tenemos los requisitos de transporte específico. Los requisitos de transporte específico, los más recomendados son el CTP o el ZIP, ya que estos permiten flexibilidad para el uso de transporte especializado. Están las mercancías urgentes. Las mercancías urgentes, los Incoterms recomendados es el CPT o el DAP, ya que estos pueden ser preferibles para entregas rápidas. Y por último tenemos las mercancías de alto valor o de alto riesgo. Estas mercancías necesitan garantizar la cobertura de seguros. Entonces, los Incoterms más recomendados son el ZIP o el ZIF. Seguimos con un caso práctico de los Incoterms. El caso práctico son problemas por elegir el Ex-Works en lugar del FCA. Entonces, caso práctico. Una empresa eligió Ex-Works para exportar maquinaria pesada, pero el comprador no tiene experiencia en logística internacional. ¿Cuál fue el problema en este caso? La mercancía se dañó durante el transporte porque el comprador no contrató un seguro adecuado. Entonces, como conclusión, hubiera sido mejor elegir el DDP para el que el vendedor manejara todo el proceso, pero hay que tener en cuenta que el Incoterm se elige estando de acuerdo a ambas partes. Entonces, en este problema vemos que como se eligió un Incoterm que la mayoría de las responsabilidades son del comprador, pero no tenía experiencia en logística, como la mercancía se dañó, él no contrató el seguro adecuado para cubrir esos gastos. Entonces, pues se hizo un problema. Seguimos con el análisis de la consecuencia del mismo problema. Una empresa pues eligió Ex-Works para exportar maquinaria pesada, pero el comprador no tenía experiencia en logística internacional. La mercancía se dañó durante el transporte porque el comprador no contrató un seguro adecuado. Hubiera sido mejor elegir el DDP para que el vendedor manejara todo el proceso. Es lo mismo, o sea, hay que tener en cuenta que si no tienen experiencia en el transporte logístico o en la logística como tal,
Hay que dejarle la responsabilidad al que lo tenga para que contrate seguros adecuados, pague fletes, pague aduanas. Un ejercicio práctico de los Incoterms. En grupo los estudiantes reciben un escenario comercial y deben elegir el Incoterm más adecuado, justificando su elección. El ejemplo del escenario que tenemos es exportación de flores desde Ecuador a Estados Unidos en un transporte aéreo. ¿Por qué? Porque estas mercancías son perecederas, entonces tiene que ser en un transporte adecuado para que llegue al lugar de destino. Respuesta sugerida: el Incoterm que se elegiría en este caso sería el SIP, ya que el vendedor cubre el transporte y el seguro. Y pues como sabemos, las flores requieren un manejo especial, porque como les digo, es una mercancía perecedera. Bueno, en resumen, hemos cubierto los factores claves a considerar al elegir un Incoterm, cómo la naturaleza de la mercancía impacta la elección del Incoterm, las consecuencias de elegir un Incoterm incorrecto y algunos casos prácticos y ejercicios para practicar lo aprendido. De mi parte ha sido todo. Felicitaciones por haber completado el curso. Espero que ahora tengan una comprensión sólida sobre los Incoterms y cómo elegir el adecuado en sus transacciones internacionales. Les animo a seguir profundizando en el tema, ya que este conocimiento es crucial para optimizar sus operaciones comerciales internacionales. Gracias por tu participación y éxito en tus futuros negocios. Como recordatorio, también hay que terminar las 3 tareas para poder que se les genere su constancia.